Yo quiero ahondar en este tema de los hijos y ahora desde mi perspectiva, que es una perspectiva tal vez un poco distinta, que seguramente se identifica con algunos de ustedes, porque muchos tal vez son papás solos, son mamás solas, y pues es una realidad latente ahora, hoy por hoy en nuestra sociedad y también en la iglesia. Así que es importante que podamos ver la bendición y cómo cultivar y cómo cuidar el corazón de nuestros hijos desde las diferentes perspectivas que tenemos como familia. Así que en esta mañana quiero dejarle dos palabritas sembradas. Una palabrita es la herencia y otra palabrita es las saetas. ¿Qué son las herencias y qué son las saetas? Y usted me va a decir, pero Pablo Andrés, ¿qué tiene que ver esto con mis hijos? ¿Qué tiene que ver esto con mis hijos? Yo cuando tuve a mi primer hijo, fue una experiencia bien bonita verlo por primera vez. Cuando él nació y el doctor me lo puso en mis manos, pues casi no cabía en mis manos. Y eso que mis manos no son tan grandes, ¿no? Ustedes comprenderán. Pero no podía entender el amor de Dios y la capacidad y la profundidad del amor de Dios hasta que tuve mi primer hijo, Amadeo. Y cuando tuve a Adel, que es mi segunda hija, pues pude entender de manera completa cómo puede funcionar el amor de Dios, que es desbordante, que es inmerecido, que es para nosotros. Usted puede entender el amor de Dios. Yo no sé cuántos tienen el privilegio de ser papás acá, cuántos han tenido ese privilegio. No sé en qué estación de la vida usted está, si tiene hijos pequeñitos, hijos adolescentes o hijos adultos, pero entender de mejor manera el amor de Dios se puede cuando uno es papá. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me sucedió eso. Dije, así funciona el amor de Dios, que no tiene condiciones, ¿verdad? Con nuestros hijos no tenemos condiciones. Amamos a pesar de sus equivocaciones, a veces a pesar de sus fallas, a pesar inclusive de su comportamiento un tanto rebelde, ¿verdad? ¿O cuántos también no éramos hijos rebeldes? Yo era un hijo medio rebelde. Mi mamá me dice que yo era bien educado, pero yo sí creo que le hice ver bolas un ratito. En todo caso, hermanos, entendamos que nuestros hijos son una bendición de Dios, una bendición muy grande, y que nosotros estamos acá para poder cultivar su corazón. Así que voy a ir al libro de Salmos 127, capítulo 127, del 3 en adelante, y quiero que este sea un mensaje realmente corto, que sea un mensaje inspirador, que sea un mensaje certero. Así que antes de irnos a la palabra, le invito a que cierre sus ojos un momentito y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Gracias porque tú desbordas sabiduría, Señor, a través de tus letras, Señor, a través de tu voz, a través de la Biblia, a través de la palabra, Señor. Nosotros te pedimos en esta mañana que podamos ser como esponjas, que podamos, Señor, ser receptivos para escuchar, con nuestros oídos muy abiertos, con nuestro corazón atento y abierto a lo que tú quieras enseñarnos, Señor, en tu palabra. Quita de nosotros cualquier autosuficiencia, cualquier tipo de orgullo u hostilidad que nosotros tengamos, Señor, a recibir la sabiduría que viene de parte de ti a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vaya leyendo conmigo Salmo 127 del 3 al 5. Salmo 127 del 3 al 5. Y dice: He aquí, herencia de Jehová son ¿quiénes? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aquí estamos hablando de herencia, ¿no? Apunte esa palabrita, por favor. Si usted es de esas personas que les gusta apuntar los mensajes, ya puede ir apuntando la primera palabra de este mensaje, que es herencia. Versículo 4: Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este es un versículo que seguramente lo ha escuchado muchas veces, y de aquí quiero extraer estas dos palabras, la palabra herencia y la palabra saeta. ¿Cuál es el concepto de herencia, mis queridos amigos? Y es que el pensamiento hebreo o el pensamiento bíblico es muy diferente a los conceptos que nosotros tenemos en el occidente. Son conceptos completamente distintos. En el occidente pensamos que la herencia es como un derecho.
es algo que nos lo merecemos, también lo pensamos como algo que nos pertenece. ¿Correcto o no correcto? A veces lo pensamos así. Esa es nuestra manera de pensar en el occidente, pero el concepto hebreo y el concepto bíblico de herencia es bastante distinto. Cuando alguien recibe una herencia o recibía una herencia en el contexto de la Biblia, en el contexto hebreo, esto era un privilegio. Repita por favor esta palabra, privilegio. Eso era herencia. Herencia era un privilegio. Además, no recibía algo que le pertenecía. En nuestro mundo, en este lado del mundo, nosotros recibimos herencia y pensamos que eso nos pertenece por ley, ¿verdad? Y a veces algunos hasta se pelean por esas herencias porque piensan que tienen todo el derecho del mundo sobre eso. Pero en realidad, en el mundo occidental y en el mundo oriental y el mundo bíblico, esto es un privilegio. Además, no se recibía algo que le pertenecía. Cuando las personas recibían herencia, no lo recibían pensando que era algo que les pertenecía o que eran dueños de, sino que tenían que administrarlo a nombre del dueño que les había heredado. Y aquí se me viene una palabra que yo escuché hace algún tiempo atrás y me cambió la manera de pensar, porque en el occidente tenemos una manera de pensar muy tal vez centrada en el éxito, en los negocios, en el capitalismo, y a veces nos creemos dueños o queremos ser dueños de cosas. Y me parece que es bonito pensar en este concepto de que cuando usted quiere ser exitoso, cuando usted quiere que le vaya bien en sus finanzas, usted tiene que dejarse de ver como el dueño de las cosas y tiene que verse a sí mismo solo como un administrador de lo que el Señor le da. Si el Señor le dio una casita, usted no es el dueño, usted es el administrador. Si el Señor le dio la oportunidad de adquirir bienes y le dio tal vez un carrito o le dio algo que usted está nada más administrándolo, no es el dueño, es administrador. Cuando nosotros pensamos y aplicamos este principio, podemos despegarnos de las cosas fácilmente o podemos pasar esas pruebas en donde a veces momentáneamente tenemos que quedarnos sin nada, ¿verdad? Porque cuando estamos muy aferrados a las cosas es muy difícil pasar ese tipo de pruebas, pero cuando solo nos vemos administradores sabemos que es momentáneo. Las pruebas, las pérdidas, sabemos que las cosas materiales van y vienen, pero si tengo a Jesucristo, tengo su Espíritu Santo morando en mí y caminando conmigo, sé que todo viene y resulta para bien, porque así dice su palabra, todo resulta para bien a los que aman a Dios. Así que este pensamiento bíblico de no vernos a nosotros mismos como dueños, sino como administradores, es la mentalidad y el chip que nosotros tenemos que ponerle a nuestra mente. Además, en el occidente, en nuestra parte del mundo, la herencia se refiere a algo que se recibe y se administra a antojo personal. Cuando usted recibe esa herencia, usted puede hacer con esa herencia lo que le da lo que le da la gana, ¿verdad? Pero una persona en el mundo bíblico no puede hacer lo que le da la gana con su herencia porque no le pertenece. Es un privilegio, solamente lo administra. En nuestra parte del mundo, una persona que recibe una herencia no tiene que dar cuenta a nadie de la herencia que ha recibido. A duras penas lo único que hacemos es pagar impuestos, ¿verdad? Que ahí sí el gobierno nos pone el brazo a los que reciben la herencia. Pero fuera de eso, usted no tiene que pedir no tiene que pedir cuenta a nadie, no tiene que dar cuenta a nadie de lo que usted hace con su herencia. En otras palabras, el que recibe la herencia en nuestra parte del mundo es dueño. Pero en el mundo hebreo, en el mundo bíblico, la cosa es completamente distinta. El que recibe una herencia, recibe un bien que no le pertenece. Por favor, ponga esto en su mente. No soy dueño, soy administrador de las cosas. Y ahora aplicado a mis hijos, ellos son una herencia para mí y no soy el dueño. Solamente administro algo que el Señor me ha entregado, pero que no es mío. Además, debo dar cuenta de lo que hago con esa herencia que no me pertenece. Al final del camino, usted va a tener que rendirle cuentas al Señor por lo que hizo con los hijos que Él le encargó momentáneamente, para que usted administre sus pasos, para que cultive su corazón, para que los pueda guiar y llevar por el camino del bien. Así que los hijos son la herencia. La herencia que habla la palabra del Señor son los hijos. Esto está obviamente estamos viendo este capítulo, Salmo 127, en el versículo 3, voy nuevamente a la palabra de Dios. Los hijos son una herencia del Señor.
Los frutos del vientre son una recompensa. Si voy a otra versión, ¿no? Estaba leyendo la versión NBI, nueva versión internacional. En otra versión dice: he aquí, don del Señor son los hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Quiere decir que en este contexto nos está señalando el concepto de los hijos como herencia. Por eso les decía esta palabrita, dígalo conmigo, herencia, repítalo por favor, herencia. Los hijos son nuestra herencia, no nos pertenecen a nosotros, son del que entrega la herencia. ¿Qué quiere decir? Que nuestros hijos son ¿de quién? Del Señor. A veces en teoría esto puede sonar bastante trillado, pero ya en la práctica se nos resulta un poco complicado aplicarlos. Así que debemos ser administrados como quien debe rendir cuenta de algo que no es nuestro. Debemos administrar la vida de nuestros hijos sabiendo que no son nuestras, sino de Dios. Así que es una responsabilidad más grande. Es una responsabilidad mucho más gigantesca el saber de que yo tengo que dar cuentas al Señor por la administración de mi herencia con los hijos. Y es que la tendencia que los padres tienen es de que nos creemos como dueños de nuestros hijos. Nos creemos dueños de nuestros hijos y muchas veces les coartamos, no les permitimos decidir libremente. Obviamente habemos papás de niños pequeñitos, de niños adolescentes, de personas que tal vez ya son adultas, en mi caso son niños, y algunas de las decisiones obviamente todavía tienen que tomarlas los padres, pero conforme van creciendo necesitamos ir entendiendo que solamente necesitamos administrarlos y dejarlos que ellos puedan decidir, ¿okay? En otras ocasiones abusamos de ellos o les privamos de ser lo que deberían ser de acuerdo a sus dones. A veces queremos que ellos sean lo que nosotros queremos que sean y no lo que ellos deben ser de acuerdo a sus dones, a los talentos, al propio llamado que el Señor les ha dado a cada uno de ellos. Así que ser herencia de Jehová implica administrar la vida de nuestros hijos así como Dios lo haría. ¡Qué responsabilidad tan grande! Allá no se convierte algo tan fácil, porque si yo soy dueño de mis hijos, entonces puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Al final son míos y las decisiones que yo tomo, pues ya, no tengo que rendir cuenta, como normalmente se entiende la herencia aquí en el mundo occidental. Pero cuando entiendo que mis hijos no son míos, son de Dios, y que tengo una doble responsabilidad al verme a mí mismo como administrador de sus vidas, me da una responsabilidad mucho más grande. Soy mucho más responsable que ellos. Así que nosotros necesitamos pedirle al Señor, y esa es la semilla que quiero dejarle sembrada en esta mañana, es que usted diga: Señor, dame la sabiduría para poder administrar de acuerdo a tu manera, de acuerdo a tu modelo, que yo pueda administrar la vida de mis hijos, Señor. Se trata de seguir este modelo divino de crianza y de enseñanza. Pero usted me va a decir: bueno, Pablo Andrés, ¿y cómo administro esa herencia? ¿Cómo lo hago? Y en el mismo texto, en el mismo Salmo 137 nos está dando la clave. Primero señala que el fruto del vientre es de gran estima. Qué benditos, qué bendecidos son aquellos que tienen este fruto del vientre. Y en otras palabras, los hijos son algo precioso que debe ser entendido como una oportunidad. Si usted tiene un hijo, si usted tiene una hija, no importa en la etapa de la vida que él o ella esté, esta es una oportunidad para usted, para hacer bien las cosas. Los frutos del vientre, dice en la NBI, son una recompensa. En otra versión dice: cosa de estima el fruto del vientre. Cuando no se aprecia a un hijo como un don de Dios, se tiende a tratarle como que fuera de nuestra propiedad, y nos volvemos padres controladores, nos volvemos padres que empezamos a lastimar el corazón de nuestros hijos en vez de tratarlos así mismo como el Señor quiere que los tratemos. Muchos padres en este contexto tomamos decisiones por los hijos como que fuéramos nosotros los dueños. Y no me malentienda en esto, ¿no? Es verdad que cuando son pequeños debemos tomar decisiones por ellos, pero debe ser cada vez menos a medida que ellos van creciendo. Y la segunda palabrita que yo les tenía sembrado, la segunda enseñanza, es acerca de las saetas. Repita por favor esa palabra, saetas. Nos dice que los hijos son como saetas en mano de valiente. Así son los hijos habidos en la juventud, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Una saeta es una flecha.
Yo no sé si usted tuvo la oportunidad hace unos meses atrás de ver un poquito esto de las Olimpiadas. A mí me gustó ver algunas competencias, pero me llamó la atención esta de los arqueros justamente, ¿no? Los que tomaban las flechas y lanzaban al blanco, y esta competencia me parece una competencia espectacular, de una precisión absoluta, realmente de sacarse el sombrero a ellos, a estos deportistas, ¿no? Y ahí me recordaba el Señor, mientras preparaba este mensaje, me recordaba la preparación que estos atletas tienen, la determinación que estos atletas tienen, la concentración que tenían en cada una de las competencias para poder sacar de la aljaba. ¿Sí sabe qué es la aljaba? La aljaba es este como vasito, este como recipiente donde se van ubicando las flechas. Esa es la aljaba. Entonces el Señor nos está diciendo que Él nos da las flechas o las saetas para nuestra aljaba. La aljaba es nuestra, pero las flechas son del Señor. Entonces los atletas sacaban su flecha de la aljaba y se dedicaban a lanzar al blanco. Y esta es una linda imagen. Este es un bonito concepto, esta es una bonita manera de visualizar cómo debe ser nuestra disposición de administración de la vida de nuestros hijos al ver un atleta de tiro al blanco. Las saetas no son para coleccionarlas. Estos atletas no tienen estas saetas acá para llevarlas y irse de shopping, ¿verdad? Con la aljaba ahí, irse de shopping. No, es justamente para la competencia. Es para el momento exacto, para el momento determinante en donde tomar esa flecha, apuntar al blanco y lanzarla. Las saetas son lanzadas siempre a un blanco. Las saetas son lanzadas a un lugar a donde queremos que nosotros lleguen, donde quiere el Señor que lleguen. Así que las flechas son para ser lanzadas de esa manera, no para ser coleccionables. Y de esta manera yo quiero dejarles sembrado que los hijos son para ser proyectados al futuro, así como estas saetas, así como estas flechas. Así que necesitamos tener valentía. Necesitamos ser aquellos guerreros para poder levantarnos y para poder lanzar esas flechas. Y aquí depende también de nosotros. Aquí habla la Biblia de que estos guerreros y valientes, ¿cuántos guerreros y valientes hay acá? Levante su mano. Los que son guerreros y valientes son los que pueden tomar las flechas, tomar el arco y apuntar al blanco. Si a ti te ha faltado valentía, si a ti te ha faltado empoderarte de ese principio, de esa verdad de que eres un guerrero, hoy día quiero pedirle al Señor que Él nos llene de su presencia, que nos llene de su sabiduría, que nos dé de su espíritu, para que nosotros podamos ser esos guerreros y valientes que el Señor está demandando que seamos para poder lanzar las flechas. Si usted no es guerrero, si usted no es valiente, tal vez sea solo un dardo lo que lance, tal vez sea solo un palillito lo que esté lanzando, y no queremos eso para nuestros hijos. Así que depende de nosotros llegar a esa estatura del varón perfecto, llegar en nuestro propósito de vida, decirle: Señor, yo quiero que en este 2022 que se acerca, yo pueda poner esto como uno de mis objetivos del año, ser una persona guerrera, ser una persona valiente para poder impulsar y lanzar estas saetas que son mis hijos. Porque muchas veces pensamos en los objetivos y las metas del nuevo año a título personal. ¿A cuántos les pasa? Pensamos en el mí y en el mí y en el mí, ¿verdad? Nos vamos con las maletas alrededor de la cuadra, nos comemos las uvitas, hacemos un montón de rituales, hasta nos ponemos el calzoncillo amarillo, ¿verdad? Y nos olvidamos de pensar tal vez en nuestros hijos. Póngale en los objetivos del siguiente año que usted necesita llegar a ser guerrero, necesita llegar a ser valiente para lanzar esas saetas. Los hijos son proyectados para ser lanzados al futuro. Solamente los valientes logran que sus hijos puedan despegar. Queremos hijos que despeguen, amigos. ¿Sí o no? Amén. Están acá, están despiertos. Los padres que no entienden esto se convierten en los principales saboteadores de la vida de sus hijos, porque nos centramos solamente en tal vez replicar
el comportamiento adquirido o de acuerdo a nuestros traumas, lo que tal vez vimos en nuestros padres lo replicamos, o lo que vimos en nuestras generaciones lo replicamos. Tal vez somos personas muy controladoras, muy enojonas, muy manipuladoras. Y lo que el Señor necesita hoy es de que usted entienda que es administrador y que necesita ser guerrero y valiente para poder explotar todos esos dones que el Señor les ha dado a sus hijos, para lanzarlos como saetas, y que no saboteemos la vida de nuestros hijos. Así que qué delicado que es para un padre el privilegio que el Señor nos ha dado al respecto de esto. Un padre sabio le enseña a sus hijos a emprender el vuelo. Muchos de nuestros hijos tienen que, conforme van creciendo, aprender a cortar el cordón umbilical también. Y muchos padres dañan a sus hijos al no entender que deben dejarlos tomar también las riendas de su vida. Hay un punto en donde nuestra responsabilidad es enseñarles todo lo que podamos enseñar. Depende de usted, sí, amarlos y guiarlos en los caminos del Señor. La palabra de Dios nunca regresará vacía. Y si usted hoy está sembrando palabra de Dios y sabiduría en la vida de sus chicos y de sus hijos, va a ver que esa palabra nunca regresará vacía. Siempre va a tener el efecto. Aun cuando usted vea que su hijo se está apartando de los caminos del Señor, aunque vea usted que se está yendo todo por la borda, si usted hizo un buen trabajo de enseñanza, de sembrar principios, va a ver cómo siempre Dios tiene el control de las cosas. Amén. Amén. Yo les ofrecí nada más un mensaje corto de entender qué es herencia, de entender qué son saetas, y que podamos pedirle al Señor que me ayude a llevar la administración de la vida de mis hijos conforme a su palabra, conforme a sus principios. Para los padres que estamos acá, este es un mensaje actual, este es un mensaje relevante. Tal vez tenemos distintas realidades. Mi realidad el día de hoy tal vez es una realidad que se asemeja a la de varios papás o varias mamás, en la que tenemos a nuestros hijos físicamente tal vez solamente una parte de la semana, o una mitad de la semana, o un fin de semana, pero que en ese punto, que en esos días el Señor nos pueda dar la sabiduría para poder ser guerreros, para poder ser valientes y para poder administrar de la manera más sabia los dones y la vida de nuestros hijos. Yo no sé cuál es su situación, yo no sé si es tal vez parecida a la mía, si está papá y mamá juntos, qué bendición. Si eres una mamá solo, si eres un papá solo, yo te pido que en esta mañana le puedas decir: Señor, lléname de tu presencia, que este 2022 yo pueda ser un buen administrador de la vida de mis hijos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a orar un momentito. Y les pido por favor a los hijos que vayan rápidamente donde sus papitos, por favor, así en completo silencio, en completo orden. Seguimos con música de fondo, por favor. Vamos a ir con nuestros hijos y vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Este es un mensaje que queríamos hacerlo realmente práctico. No queríamos, venga Amadeo, venga Adel. No queríamos, abrace a sus hijos, por favor, ven acá. Epa. Ellos son mis saetas, ellos son mi herencia. Si usted tiene la oportunidad de tenerlos hoy con usted, qué bendición, ¿ok? Pero si no los tiene, yo le animo que en esta mañana, este día, usted pueda mandarles un mensajito, pueda darles una llamada. Si están en el exterior, pueda darles una videollamadita. Amén. Si tiene ese privilegio de ser papá, hágalo hoy día. No se quede sin hacerlo. No se quede sin hacerlo. Vaya a abrazar a sus hijos prontamente. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Padre de la Gloria, por este mensaje que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que no somos dueños de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestros hijos son nuestra herencia, que tenemos la responsabilidad, Señor, de dar cuentas ante ti por la heredad que tú nos estás dando. Ayúdanos también a soltar a nuestros hijos como una saeta en el momento determinante, Señor. Ayúdanos a apuntar al blanco y a lanzarlos. Que en este 2022, Señor, nosotros podamos ser guerreros y ser valientes para poder lanzar estas saetas al blanco, Señor. Son flechas que debemos dejar salir. Son hijos
son saetas en manos de valiente. Dios, mi querido amigo, mi querido hermano, es quien te está entregando. Abraza a tus hijos ahí donde tú estás. Abrázalos muy fuerte, porque son esas saetas en manos de valiente. Dios te la entrega. Él te las está entregando en tu aljaba y luego debes lanzarlas en su tiempo. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio a los padres de ser quienes forman el corazón de sus hijos. Y yo le pido que en este momento usted tome unos segundos para pedir perdón a sus hijos, porque muchas veces los lastimamos sin querer, muchas veces los herimos sin querer, y usted sabe por lo que usted tiene que pedir perdón. Que no sea un remordimiento, que sea tal vez un momento de reconciliación con ellos. Muchos de nosotros a veces tenemos barreras con nuestros padres o los padres con sus hijos. Hay barreras. Que en esta mañana, en el nombre de Jesús, se rompa toda barrera que nos impide ser cariñosos, hablar palabras de afirmación, darles detalles, darles tiempo de calidad, servirles. Que se rompa toda barrera en esta mañana, en el nombre de Jesús. Muchos papás que estamos solos también, inconscientemente, tal vez hemos hecho sentir a nuestros hijos que son los responsables por nuestra situación actual. Aunque no lo es, pero ellos no tienen la culpa de nada y no pueden cargar con eso también. Así que si usted está en esa situación, le pido que les pida perdón a sus hijos, que les digan que ellos no son responsables de las situaciones actuales. Ellos no necesitan llevar ese peso en su vida. Y empiece a declarar bendición. Vamos a declarar bendición, amén. Cierre sus ojitos. Señor, bendecimos a nuestros hijos. Les pedimos perdón, Señor, si hemos lastimado su corazón, si hemos lastimado su mente, Señor. Rompe toda estructura, toda cadena, toda cosa que no nos deja abrazarlos, amarlos, lanzarlos como saetas, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Padre Celestial, los amamos, los amamos. Gracias, Señor.